Bienvenidos nuevamente al curso propedéutico de la clase de español. El día de hoy abordaremos el tema de la conjugación verbal. ¿Qué es la conjugación verbal? Bien, la conjugación es la ordenación sistematizada de todas las formas que puede adoptar el verbo cambiando de desinencias. Más adelante conoceremos el concepto de desinencia. Ahora, ¿qué es un verbo? Es una categoría léxica que al conjugarse puede variar en persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. Bien, la conjugación verbal se divide en dos formas simples y formas compuestas. ¿Cuáles son las formas simples? Son las que están constituidas por una sola forma y que expresan la actitud del hablante. Y esta se divide en tres, que son las formas personales del verbo. Tenemos forma personal indicativo. ¿Cuál es la forma personal indicativo? Es la que asume como real el estado de cosas denotadas por la predicación. En otras palabras, es lo que está haciendo la persona. Ejemplo, yo bailo. Está indicando una acción. ¿Cuál es el subjuntivo? Esta indica duda, deseo, situaciones hipotéticas o posibilidad. En estado descriptivo, en la oración no se afirma como un estado conforme a la realidad. Ejemplo, yo quisiera bailar, estoy expresando un deseo. Y por último tenemos el imperativo. Cuando hablamos de imperativo, es el que indica órdenes, prohibiciones o consejos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le doy una orden a una persona, como por ejemplo, haz la tarea, estoy utilizando el imperativo. Ahora, ¿cuáles son las formas compuestas de la conjugación verbal? Son los tiempos constituidos por el verbo auxiliar, haber, más el participio del verbo conjugado. Y estas se dividen en formas no personales, como ser participio, gerundio, infinitivo. Más adelante conoceremos los conceptos y el ejemplo de cada uno. Bien, el verbo se divide en dos, en raíz y en desinencia. ¿Cuál es la raíz? Es la parte que nos aporta el significado del verbo tal y como lo podemos encontrar en el diccionario. Es la información léxica. La raíz es la parte de la palabra que nunca va a cambiar. Tenemos un ejemplo acá de amo. Su raíz es am y lo tenemos en negrita. ¿Cuál es su significado? Tener amor a alguien o a algo. ¿Cuál es la desinencia? Son los morfemas flexivos que nos dan la información referente a la persona, número, tiempo, modo, aspecto y voz. Esta es la información gramatical. Tenemos el ejemplo. Recordemos que la raíz era la parte de la palabra que no iba a cambiar y en su caso tenemos la desinencia que sería la O. ¿Qué nos dice que es la O? Bueno, es la forma verbal. Amo se corresponde con la primera persona del singular, del presente, del indicativo, de la voz activa. Ahora, como les comentaba antes, sobre las formas no personales del verbo son las siguientes. El infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Es la forma no personal que no se conjuga y funciona con un sustantivo. Ejemplo, ar, ir. De cantar, barrer o dormir. Esos son los infinitivos de los verbos. ¿Cuáles son los gerundios? Es la segunda forma no personal del verbo y esta funciona como adverbio. Ejemplos, ando, endo y endo. Por ejemplo, yo estoy cantando en la fiesta. Ella está escribiendo un poema. Y luego tenemos el participio, que es la forma no personal del verbo y se expresa de dos maneras, en un verbo compuesto y como adjetivo. ¿Cuáles son los participios? Ado, ido, so, to, cho. Por ejemplo,
Ella ha hecho la tarea. He cantado una canción. He barrido toda la casa. He impreso la tarea, entre otros. Ahora, ¿por qué se le denomina forma no personal del verbo? Se denomina así por carecer de número y de persona. Luego tenemos otros aspectos de la conjugación verbal. En este caso hablaremos del número y de la persona. ¿Cuál es la persona? Es la categoría gramatical cuyo significado básico consiste en referir a las entidades participantes en el acto comunicativo. Hablamos de primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando hablamos de número, es una categoría gramatical que se asocia con la cuantificación y abarca dos distinciones básicas, singular y plural. Ejemplo, cuando uno dice conjugue barrer en primera persona del singular sería yo barro. Ahora bien, tenemos tiempo y aspecto. ¿Cuándo hablamos de tiempo? ¿Y cuándo hablamos de aspecto? Tiempo es una categoría gramatical que se sitúa el evento denotado por el verbo en un espacio temporal anterior, simultáneo o posterior al punto de referencia. En otras palabras, es cuando nos referimos a tiempo pasado, presente y futuro. Y tenemos también el aspecto. Pero el aspecto no se denota en sí en la conjugación del verbo. Esto se hace más en la parte gramatical. ¿Cuál es el modo? El modo es la categoría gramatical cuyo contenido se ha asociado a la actitud subjetiva que se adopta ante el contenido proporcional de enunciado. Más adelante veremos cuando hablamos de modo. Y tenemos por último la voz, que la voz alude a una categoría que expresa diferentes relaciones que se establecen entre el verbo y las funciones sintácticas. Se dividen en dos, la voz activa y la voz pasiva. Cuando hablamos de voz activa, la voz activa supone que el agente se realiza como sujeto, mientras que en la voz pasiva el argumento paciente es el que destaca como sujeto. El cambio de voz no afecta solo a las funciones sintácticas de la oración, sino que también a la morfología del verbo, que es lo que compete a esta obra. Mencionábamos entonces los modos que eran indicativo, subjuntivo, imperativo. Recordemos que en la tercera diapositiva les comentaba cuando hablábamos del indicativo. El indicativo es cuando está realizando la acción la persona. Por ejemplo, decía yo canto. El subjuntivo es cuando uno expresa probabilidad, duda o deseo. En este caso podría ser pueda que vaya mañana al campo. Esa es duda o probabilidad. Y deseo, quisiera comer unos chocolates. Cuando hablamos de imperativo, es cuando se da una orden o mandato. Ejemplo, haz la tarea, arregla tu cuarto, ordena tu cama. Ahora vamos a hablar sobre los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Son aquellos que al modificarles, al conjugarlos en diferentes tiempos, cambia desde la raíz. ¿A qué me refiero? Bueno, los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse no siguen el modelo de conjugación verbal de los verbos regulares. Por ejemplo, si yo digo bailar, yo bailo, tú bailas, él baila, no hay ninguna modificación en el verbo. Pero si yo conjugo un verbo irregular, sería dormir. Cuando conjugo el verbo yo duermo, tú duermes, ellos duermen, cambió totalmente la palabra. Y aquí está el ejemplo. Luego, un verbo es irregular
porque al conjugarse en algunos de sus tiempos y modos, él mismo sufre una modificación en su raíz. Hay verbos que van a cambiar completamente desde la raíz. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo usted puede conjugarlos. Un ejemplo, con la palabra caber, el verbo caber, perdón. Usted no puede decir yo cabo en la cama, por ejemplo, sino que usted tiene que modificar el verbo y lo va a decir de la siguiente manera: yo quepo en la cama. Es un ejemplo. Y ahí está. Cambia totalmente la escritura del verbo. Ahora, ¿cuáles son los verbos defectivos? Son todos aquellos que poseen una conjugación incompleta y también forman parte de los que son los verbos irregulares. ¿A qué me refiero? Los verbos defectivos son todos aquellos en donde se pueden abordar los fenómenos naturales, como por ejemplo llover, nevar, temblar, entre otros. Acá tenemos los verbos como llover o nevar se conjugan en la tercera persona y en número singular, y algunos de estos verbos pueden ser utilizados de una forma impersonal. Por ejemplo, llueve toda la mañana o nevó toda la noche. Usted está utilizando esos verbos de manera impersonal y también recordemos que son partes de verbos irregulares porque del verbo llover está llueve. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero haya sido de provecho su clase. Y nos quedamos con esta frase: establece altas metas y no te pares hasta que las consigas. Buena suerte en las actividades.